Ok, pero volteese para acá para que lo veas. Ya, listo. Listo, vámonos a echar la red, porque tenemos mucho tiempo. Bueno, pero ven para acá, ¿o qué es el? ¿O lo traen en su...? Ah, no, que todavía no lo traen. No, pero porque todavía no se los envío. Ok. Como en todas las pláticas, como en todas las pláticas que tengo, sí, siempre pongo esta gráfica que ya habíamos visto, ya la conocemos. Entonces, escuchando 5%, hasta llegar a enseñar a otros. Así que yo les digo, aprender enseñando. Cuando ustedes enseñan, están aprendiendo y están enseñando al otro. ¿Ok? Entonces... Entonces, como les decía, la vez pasada los que estuvieron aquí vimos el tema de anatomía, hablamos de pulpa y demás, y ese mismo día en la consulta les cae. Quitamos un pólipo cervical y hicimos un exéresis de un quiste de la glándula de Skene. Son raras. O sea, a los que la vieron, suertudos porque son raras. Entonces, ¿ah, sí? Ah, perfecto, porque tú también. Entonces, bueno, esto otro, ¿sí? ¿Cómo aprendemos? ¿Sí? Lo que vemos, ¿sí? En cierta forma, nosotros tenemos diferentes inteligencias. Hay algunos que nosotros tenemos una inteligencia que es cognitiva, o sea, lo que leemos, lo que vemos, ¿sí? Hay otros que necesitamos las manualidades, ¿sí? Hay otros que escuchamos y se nos queda, bueno, yo no, se escuchan y se les queda rapidísimo, o ellos ven imágenes y se queda rapidísimo lo que tienen, ¿sí? Y hay algunos que sí nos cuesta mucho trabajo. Hacemos un resumen y del resumen hacemos un resumen y de ese resumen hacemos un resumen. Y cuando ya terminamos no sabemos de qué estamos hablando. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Esto aquí dice, aprendizaje consiste en hacer conexiones. ¿Y conexiones de dónde? Neuronales. Cuando nosotros ocupamos los dos hemisferios, el hemisferio derecho e izquierdo, entonces hacemos que nuestras comunicaciones entre los dos funcionen. La racional matemática izquierda y la emotiva, emocional derecha, creativa, se juntan y entonces yo ahorita lo que estoy haciendo al estar manejando mis manos y demás, estoy conectando a las dos. En el momento cuando yo les digo, saquen la fecha de última regla y ustedes sacan su calculadora, ya valió porque ya sus conexiones ya no son de ellos, ustedes son de la computadora. Cuando yo les digo, saquen la fecha de última regla y agarran ustedes una hojita y empiezan a ver las fechas en la mente y de repente dicen 7 más 7, 14. 14 llevamos acá. Y cuando empiezan 1, 2, 7, y me falta 1, 2, 3, y empiezan a contarse los dedos, desde ese momento ya estamos manejando las dos hemisferios, derecho e izquierdo. Y desde ese momento estamos haciendo conexiones. Eso es lo que hace el mapa mental. Por eso es que les pedimos mapas mentales. Si no les han explicado por qué el mapa mental, esta es la invitación a que hagan mapas mentales. Bueno, no es invitación, es a fuerza. ¿Sí? ¿Por qué no mapas conceptuales? Porque el mapa conceptual es lo que acabamos de decir. Sacamos un resumen, y de ese sacamos otro resumen, y de ahí sacamos otro resumen, y de ahí, cuando nos damos cuenta, si pierdo una palabra, y con esa palabra ya no sé qué dice en el texto, y ya valió. Cuando se presenta en un examen, si no se sabe esa palabra clave, se acabó todo. ¿Ok? Entonces, el orden importa, sí. Todo tenemos que tener un orden. Por eso en las clases les puse concepto, etiología, clasificación, bueno, concepto, epidemiología, etiología, clasificación, bla, 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 diagnóstico diferencial y todo, así como va un orden. Así es como también les digo, revisamos a la paciente de cabeza a pies, ¿sí? Porque llevamos un orden. Porque si yo empiezo como alguna maestra decía que somos útero pensante los ginecos, que nada más llegamos al útero y que nos sacan de ahí, ya no sabemos qué hacer, pues entonces eso para mí me era una patada en el hígado.
Aprendemos dependiendo del contexto, de lo que estamos leyendo. Hay algunos que no nos gusta la obstetricia. Hay algunos que no nos gusta medicina interna, ¿sí? Hay algunos que no nos gusta ni la medicina. Pero estamos aquí porque pues, nos están obligando. O porque ya no tuve una carrera, pues a ver qué sale, pues ya me quedé aquí, ¿sí? Entonces, si ustedes le encuentran helado rico, van a ver que poco a poco le van a ver el gusto. La gente puede mantener esa atención durante unos máximos 10 minutos. Lo que ven aquí ustedes ya valió. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio, a ver si lo tengo. Aprendizaje en el proceso activo, ¿sí? Activo no es que agarren ustedes su computadora o su calculadora y ya lo tengan, porque en lo que ustedes están viendo un artículo, lo que quieran aquí en el móvil, lo leyeron, pero no lo comprendieron o medio comprendieron lo que era el mensaje, ¿sale? Si yo saco un resumen, me va a dar una posibilidad, pero si yo saco lo más importante, me va a quedar en la cabecita y cuando yo me acuerdo, esto era, y entonces una imagen que dice vulva, ya sé que vulva corresponde a todas estas partes, montes de Venus, labios menores, clítoris, capuchón, el introito, el himen, hacia abajo, el rafiano vulvar y el ano. Todo eso incluye vulva, ¿sale? Entonces ya lo tengo en la cabeza registrado. Dice, las imágenes son una herramienta patente para el aprendizaje. Y eso por ahí por alguna de las doctoras de ayer que me decía que los mapas mentales si los podía cambiar. Y bueno, pues ya dijimos que sí, tienen que ser mapas mentales, no cambiarlos. Ok, perfecto. Ok, a ver, ahora sí vamos a hacer un ejercicio tanto aquí en casa. Voy a hacer, para que vean que sí aprenden. Probablemente la clase no vamos a tardar mucho, hay que ocupar espacio, pero me interesa para ti, sabes que sí aprenden. Ok, voy a leerles, aquí y allá en casa, voy a leerles en un minuto unas cuantas palabras, ¿vale? Ok. Les digo a qué hora comenzamos. Allá, chicos, digo cuándo comenzamos. Ok, adelante. Casa, perro, jardín, automóvil, calle, avión, árbol, semáforo, policía, bicicleta, sol, coladera, bache, llanta, choque, tiempo. Ok. A ver, recuérdame tu nombre. Naomi. Dime las 3 palabras de la primera a la 5 en orden. Casa, perro, jardín, coche. No. Ya. Dime las 3 últimas, de la última hacia la primera. Dime la sexta. Allá en casa, díganme, ¿quién está en casa? ¿Lo está? Ya vale. Bueno, sí, ya, se lo dejamos después. Ok, es que lo tengo aquí, no lo tengo fuera. Pero bueno, para ustedes nada más, ya trampos. Se me fue la mente. Sí, lo hubiera sacado antes.
Ok, entonces, dime todas completas de la primera a la última. Casa, Ajá. perro, Sí. jardín, Sí. automóvil, Sí. calle, Sí. avión, Sí. árbol, Sí. policía. No. Semáforo. No, déjala. Sí. ¿En qué? ¿Policía? Policía, bicicleta, sol. Sí. Y... Faltan 4. No. Ok, ¿se dieron cuenta que tiene poder de captación? ¿Por qué lo hiciste? Es que al principio le puse atención, después ya me perdí. No sé. Ok, sale. Si se dieron cuenta, empecé a... Sí. Ok, esos distractores son lo que tenemos al lado. Yo estoy leyendo y me llega el mensaje a mi cuarta. Y le contesto y sigo leyendo. Ah, que porque el doctor Rosas mandó una tarea. Ay, llegó una tarea. Híjole, cómo está molestando el doctor Rosas. Y lo que estaba leyendo de genómica ya no se me quedó. Ok, ahora sí, vamos a hacer otro ejercicio. Van a cerrar sus ojitos, ¿sí? Planten bien sus piecitos así. Pongan sus manos en sus piernas, ¿sí? Si lo hacen ustedes en casa, por favor, también. Y no abran los ojos para que el ejercicio funcione, por favor, ¿sí? Y no abran los ojos hasta que yo diga, para que no vean la imagen, por favor. Pero creo que ya la pueden mover ellos, ¿no? No, sí, ya es cosa de ellos si la quieren ver. Digo, el ejercicio es para que vean que podemos hacer cosas posibles e imposibles, ¿va? Entonces cierren sus ojitos, ¿sí? Pongan sus palmas de las manos en sus muslos y tranquilamente vamos a respirar profundamente. Y lo vamos a mantener el aire durante 7 tiempos, contando mentalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y lo empezamos a sacar despacio, tranquilamente, relajadamente. Volvemos a meter aire en 7 tiempos. Y lo mantenemos durante 7. Y después de esto lo bajamos y lo empezamos a sacar lentamente, tranquilamente, relajadamente. Volvemos a hacer una respiración profunda. Oxigeno todos mis tejidos y veo cómo llega el oxígeno hasta el cerebro. Lo mantengo ahí y empiezo a bajar ese oxígeno y lo saco despacio, tranquilamente, relajadamente, y estoy viendo cómo se libera de mi cuerpo todo el estrés, toda esa energía negativa. Ok, así sí vamos a seguir. Y sigan respirando tranquilo. En un minuto les voy a leer unas palabras. Yo les aviso cuándo. Sigan relajándose, respirando profundamente. Botella. Barco. Flecha. Nube. Lluvia.
piano, perro, gato, cuadro, árbol, luna, sol. Tranquilamente, hagan una nueva respiración y sáquenla rápido. Y pueden abrir sus ojitos. Dime las 5 primeras. Dime las últimas 4. De la última a la primera. ¿Eh? No me acuerdo de las Ok, porque ahorita te voy a decir por qué. Dime las últimas 4. No, las últimas. De la última hacia las primeras. No. De la última hacia las primeras. Dime la quinta. No. Dime qué había después de lluvia. 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 ¿Quién dijo piano? Después de piano. Después de perro. No, después de perro gato. Después de gato. Y después de cuadro. Allá, chicos, ¿alguien me puede decir todas completas? A ver, yo lo puedo intentar. Ok, dime todas completas, empezando de la última hacia la primera. Ok, era sol, luna, ¿Sí? ¿Sí? alga, cuadro, piano. Ah, no es cierto. No, era gato, perro, piano, ¿Sí? lluvia, nube, ¿Sí? ¿Sí? flecha, ¿Sí? barco y botella. Ok, ¿qué va después de luna? Sol, ¿Qué va después de perro? gato, ¿Qué va antes de flecha? barco. ¿Alguien de los demás me la puede decir completa de la primera a la última? Doctores. Este es un ejercicio de regalo para que aprendan a estudiar. ¿Quién me contestó? Claudia. Claudia, te felicito. Te fallaron 2, pero hiciste buena relación. ¿Por qué funciona esta técnica? Sí. Funciona esta técnica porque nosotros estamos haciendo asociaciones. Tú no estabas haciendo asociaciones. Yo te estaba viendo y lo que estabas haciendo eras contando cuál iba. O estabas haciendo algo, yo veía en tus dedos que ibas moviendo tus dedos y entonces estabas haciendo una contabilidad de qué es lo que estaba pasando. Y si yo hubiera hecho una historia, yo podía haber agarrado una historia, es decir, en una botella había un barco, dentro del barco salió una flecha, de esa flecha llegó hasta las nubes le pegó y salió lluvia. Esa lluvia cayó en un piano, donde en el piano había un perro, el perro salió corriendo de ahí, le asustó al gato, el gato salió y le pegó al cuadro. El cuadro se cayó y cayó en una maceta. En la maceta había un árbol, en ese árbol había una luna y hasta arriba había un sol. Yo escuchaba con A, maceta. Dijo arena, ¿no? No, maceta. Yo no Yo tampoco escuché maceta ni árbol.
¿Mandé? Ah, no, árbol. Que maceta y árbol yo tampoco la escuché. No tenía maceta ni árbol, pues entonces estaban bien dormidos, los dormí bien. Y resulta como que no tengo aquí, Sí, no, sí, para- no tengo aquí la actividad. O sea que funcionó para ella porque tampoco la tenían vista. Ok, vámonos recio entonces, ¿sale? Nos vamos a echar esto rápido. Entonces, los cambios fisiológicos en el embarazo, y váyanos asociando así, por eso les digo, no necesito que escriban, en la plática se la voy a dar completa, ¿sí? Entonces, esta doctora, junto conmigo, se hicieron esta en el 2019. Ok, entonces, tenemos aquí, ¿qué pasa en el embarazo normal? Decimos que desde el momento que hay una ovulación, desde el momento que sale un óvulo y desde que se junta con el espermatozoide, desde ese momento tenemos un embarazo y comienza a haber un montón de cambios fisiológicos en el cuerpo de la mujer, ¿sí? Cambios que son normales, cambios anatómicos, cambios fisiológicos o físicos y cambios psíquicos también se presentan, ¿ok? Y que se van a mantener durante todo el proceso del embarazo que dura 9 meses. Ok. Entonces, durante este periodo de tiempo, esos cambios fisiológicos y bioquímicos son los responsables de que la paciente nos pueda dar sintomatología muy diversa, ¿sí? ¿Para qué son estos cambios? Pues precisamente para que este bebé pueda sobrevivir fuera del útero. Todos esos cambios que tiene mamá van a ser para que este viajero nuevo pueda crecer, desarrollarse y pueda sobrevivir cuando esté fuera del seno materno. Y vamos a irlos separando por aparatos y sistemas. Vamos, en el aparato reproductor vamos a ver que la mujer no embarazada tiene un útero que es una estructura sólida, que está más o menos del tamaño de su puño. Si ustedes toman su puño, es más o menos lo que mide su útero, ¿sí? Y que pesa 70 gramos y que tiene un volumen de 10 mililitros, ¿sí? O menos, mililitros cúbicos o menos, y que vean qué pasa durante el embarazo. Durante el embarazo, gracias a los efectos hormonales de los estrógenos y la progesterona, principalmente la progesterona, nos va a hacer que se haga un músculo con una musculatura mucho más delgada y resistente, que va a alojar, es una cavidad hueca que va a alojar al nuevo viviente, que va a ser el bebé, y pesa al final del embarazo un aproximado de 1 kilo 100 gramos. Y su volumen va a tener la capacidad de mantener hasta 5 litros, cuando tenía la capacidad de 10 mililitros, hasta 5 litros. Y al término de la gestación, esta capacidad que tiene, ¿sí? Va a tener un embarazo, su capacidad va a ser 500 a 100 litros mayor a 500 o 1000. Ok, veamos aquí. Anatómicamente tenemos aquí las estructuras, los que ya entraron a histerectomía, que fue ayer, ya se dieron cuenta, ya estuve diciéndoles, aquí está la vejiga, aquí está el útero, aquí está. Entonces el útero decimos que se encuentra, primero, se encuentra en el piso pélvico, porque tenemos las estructuras del piso pélvico, hay, adelante de él se encuentra la vejiga, sobre de la vejiga se encuentra el útero en anteversoflexión, o sea, flexionado sobre su cuello, ¿sí? Y sobre el istmo doblado, hacia adelante. Hacia atrás se encuentran las trompas de falopio y se encuentran los ovarios. Hacia atrás de este útero hay un repliegue de tejido, que es el peritoneo visceral, visceral y después parietal, que va a formar el saco de Douglas, ¿sí? Y hacia atrás la vecindad que tiene con el intestino. Cuando esto sucede, cuando estos empiezan a haber cambios, vamos a tener diferentes alteraciones. Entonces hay un crecimiento del útero. ¿Y qué va a pasar? Los efectos hormonales del embarazo tienen un efecto anabólico, que quiere decir que van a hacer que crezcan los tejidos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que el tejido muscular se va a hipertrofiar, va a ser mucho más grande, mucho más firmes esas células musculares, ¿sí? Y entonces, ¿qué nos va a llevar? A que tenga nueva formación y producción de miocitos, ¿sí? ¿Para qué? Para que nos den una resistencia y una capacidad posteriormente contráctil de ese útero, ¿sí? Porque este es el órgano dinámico que nos va a hacer que, una vez de que ya haya terminado el embarazo, expulse el producto de la concepción al exterior. Entonces, va a haber tejido fibroso también, va a haber un incremento de tejido elástico. ¿Por qué? Porque si dijimos que tenía, sí, una capacidad de 10 mililitros y llega casi a 1 kilo 100, entonces esa elasticidad va a ser permitida gracias a quién? Pues esta hipertrofia y este crecimiento de tejido fibroso
y tejido elástico que nos va a dar la capacidad de que una vez el embarazo terminado vamos a tener el útero así como si fuera un papelito, ¿sí? Y no se rompa. Y agrega la fortaleza que todo ese tejido, una fortaleza hacia el útero. Se tornan más gruesas las capas musculares, ¿sí? Se adelgazan conforme va avanzando el embarazo, estamos viendo. No es lo mismo un útero embarazado de las primeras semanas a un útero embarazado de las últimas semanas de gestación. ¿Sí? Vean, al término dice que el grosor es de menos de 1.5 centímetros. Es prácticamente un papel. Y en los últimos meses, bueno, pues este saco va a estar muy delgado, va a estar muy permeable, va a estar muy maleable, y obviamente pues, podemos encontrar, si tenemos una paciente, vamos a encontrar que esta paciente sentimos la pancita y vemos hasta la huella digital del bebé casi, ¿sí? Cuando pone sus piecitos y demás. Bueno, esta hipertrofia, ¿por qué está dado? Decía yo que está dado principalmente por estrógenos inicialmente, el desarrollo celular, bueno, los estrógenos favorecen el crecimiento celular, y posteriormente la progesterona que nos les va a dar elasticidad y nutrición, más hidratación, más nutrientes, y se hace un crecimiento anabólico. Entonces estas células tienen la capacidad de hacer esto. Después de las 12 semanas van a predominar principalmente ¿quién? Bueno, pues por la progesterona, porque recuerden que la placenta se va a formar en las primeras 2 semanas. Entonces, después de las primeras 2 semanas, ¿por qué? Porque las primeras 2 semanas lo que va a mantener el embarazo va a ser el citotrofoblasto, que es el que va a producir la gonadotropina coriónica humana. Después, ya que se formó la placenta, ella se hace cargo de todos los cambios hormonales que se van a dar. ¿Cómo crece el útero? Bueno, pues vean aquí hay un crecimiento uterino, decía que es hipertrofia. Aquí tenemos, ¿qué le ocasiona también hipertrofia? No nada más son los cambios hormonales, los estrógenos y progesterona, sino que empieza a haber cambios a nivel vascular, que aumenta la irrigación, aumenta el calibre vascular, aumenta el flujo, el gasto volumen sanguíneo por minuto, y esto obviamente le va a conferir mejor condiciones a esta mujer. ¿Y por qué? Pues porque está un viajero ahí que está creciendo nuevo, ¿sí? Pero además de que, o mejor dicho, a pesar de que hay tantos cambios, también estos cambios que se están dando por la arteria uterina, la ovárica que se hace ovaria, y después baja aquí a conectarse con la uterina, no solamente nos va a dar beneficios, nos puede dar problemas, porque gracias a esto, la paciente puede empezar a tener una hemorragia obstétrica y es la causa primera de muerte en la paciente embarazada. Entonces, por eso es que tenemos que saber los cambios fisiológicos. Si yo sé lo normal, cuando venga lo normal, ya sabré qué hacer. Ok, ¿qué pasa? La musculatura tiene 3 capas, el músculo tiene 3 capas musculares, longitudinales, oblicuas y transversas, ¿sí? Y entonces hace una estructura firme, por eso es de que no se rompe, o tiene menos posibilidad de romperse, a pesar de que se distiende grandemente, ¿sí? Porque todas estas estructuras están conformadas así. Entonces, vean, tiene una capa externa, ¿sí? Tiene una capa media y tiene una capa interna. Y todas estas nos van a dar, ¿sí? Partes importantísimas. La interna dice que nos da una capucha que forma un arco sobre el fondo y se extiende hasta diversos ligamentos. Ok, tenemos una capa externa, voy a señalar, capa externa, y que se lleva hasta estos ligamentos, que son los ligamentos redondos, acá está atrás, bueno, no se ve aquí está atrás los ligamentos redondos, y estos ligamentos que se encuentran aquí se unen hacia lo que va a ser el ligamento ancho, o sea, esa pliegue de hoja a poner de peritoneo, sí, pero principalmente se van a ir hacia los ligamentos redondos y hacia los úteros sacros en la parte posterior. La capa media, estas son fibras musculares que van a entrar, se van a entrecruzar, que es la capa media. Tenemos una superficial o una media y nos deja entrecruzar. Y dice que se encuentra, ¿sí? Está perforada por los vasos sanguíneos. Y es cuando nosotros tenemos que saber que cuando estas fibras musculares nace el bebé y sale el bebé, entonces hay un fenómeno que se llama globo fisiológico de Pinal. ¿Qué es esto? Cuando este músculo ya salió el bebé, se empieza a contraer, disminuye el tamaño y esas fibras musculares se cierran. Y entonces los vasos sanguíneos que están ahí, los aprietan y lo que sucede es que para el sangrado. Cuando no para el sangrado, algo está pasando. ¿Y qué puede ser? Esta mujer estuvo en trabajo de parto prolongado,
la condujimos, ocasionamos una distocia, tiene miomas, ¿sí? Fue una sobredistensión por líquido amniótico, por un polihidramnios, por un producto grandote. Entonces, esto me puede hablar, desde este momento, yo sí ya sé que esto es lo que tiene que hacer, y veo que es un bebé grandote, lo más probable es que este bebé me pueda hacer una atonía, o sea que ese músculo esté guango, y no se contraiga y no cierre los vasos. La capa interna, fibras musculares que van a encerrar el esfínter alrededor del orificio 1 de las trompas y también del cuello. Tiene mucho que ver con el borramiento y la dilatación. Entonces, si nosotros sabemos de estas 3 capas musculares, obviamente vamos a tener mejores condiciones de saber cómo evoluciona un trabajo de parto. Vean, aquí está la disposición. Todas estas capas tienen una disposición anatómica y que tienen una función. La naturaleza es tan tonta que las hizo a las mujeres una máquina perfecta, ¿no? Una máquina perfecta, ¿sí? Que no puede ser reproducida. Ok. ¿Sí? Hola. ¿Me espera un ratito, por favor? Sí. Sí, vámonos de chislar, porque falta mucho. Entonces tenemos estas estructuras que están conformadas así. Ok. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El útero va a tener cambios. Este cambio se van a dar en las primeras semanas. Sí, durante las primeras 12 semanas los cambios son imperceptibles. Es porque la mujer todavía dice, no, pues yo no sabía que estaba embarazada. No se siente. Ese útero antes de las 12 semanas es intrapélvico, o sea, quiere decir que está aquí, por debajo de la pelvis, está dentro en el hueco, está acá abajo, ¿sí? Después de esto empieza a crecer, a crecer, a crecer, se hace ya abdominal, y entonces cuando nosotros lo podemos percibir, ¿sí? Y de ahí va a ir progresando conforme va pasando el tiempo. A las 12 semanas ya sale después de las 12 semanas, ya sale de la cavidad, y entonces nosotros lo podemos percibir. Si nosotros nos llega una paciente porque no ha menstruado y hacemos una exploración ginecológica, vamos a encontrar cambios que ahorita vamos a ver. ¿Qué pasa cuando la mujer está de pie? Cuando está de pie, este útero, ¿qué va a hacer? Se va a ir hacia enfrente. ¿Por qué? Por la misma gravedad, por la misma condición de bipenetración, va a tender a irse hacia enfrente. Si está acostada, pues se va a ir hacia atrás como esta imagen. Esto es de importancia clínica, porque cuando el embarazo ya sea más grande, va a comprimir a la aorta abdominal y por lo tanto va a disminuir el flujo sanguíneo, y por lo tanto va a disminuir el aporte sanguíneo, y por lo tanto, si tenemos una patología que sea diabética o que sea hipertensa, si de por sí ya la compresión que hace fisiológicamente disminuir el flujo, más aparte tenemos una hipertensión, una preeclampsia, vamos a disminuir el flujo sanguíneo del bebé, va a disminuir nutrientes, va a disminuir oxígeno, y puede ser un bebito de bajo peso o puede tener sufrimiento fetal. Desde ahí tengo que ver, desde que yo estoy viendo mi consulta, ya puedo predecir riesgos potenciales para que la paciente tenga problemas. Durante el primer trimestre, contractilidad no la hay. El útero se mantiene relajado gracias a la progesterona durante la mayoría del embarazo. Después de las 20 semanas, ¿sí? Después de las 20 semanas empiezan a haber unas contracciones que son rítmicas, que son indoloras y que no progresan a que ocasione contractilidad. Ojo, no generan cambios en el cuello. Esas contracciones se llaman contracciones de Braxton Hicks. La paciente nos puede decir, doctor, que siento como que se pone durita, pero no me causa molestia. Y me dan, se quitan, me dan y se quitan. Estas contracciones de Braxton Hicks, descritas desde 1872, no tenían una explicación, o no hay una explicación hasta el momento como tal. Pero se ha visto que estas contracciones parecen ser para lo que sirven, es un mecanismo de bombeo que me permite hacer compresión uterina y que permita que ese intercambio del flujo sanguíneo se esté dando hacia placenta, bebé y bebé hacia mamá. ¿Sí? Entonces, ¿son de gran importancia? Sí. La cuestión es de que hay que ver cuándo son de Braxton Hicks, cuándo son normales o cuándo son patológicas. Patológicas cuando ya empezaron con dolor, cuando están haciendo progresión y cuando están cambiando cervical, están haciendo cambios cervicales. Ahí ya no son de Braxton Hicks. Ok. Vean la anatomía normal al término. El bebito
tiene que mantenerse en un saco que tiene cantidad de líquido importante, va a ir cambiando el líquido conforme va pasando el tiempo, ¿sí? Y bueno, pues esto lo vamos a ver después. Riesgo de el riesgo sanguíneo. Decía yo que esto es importantísimo. Los que estamos metidos en obstetricia, por fuerza, y ustedes como médicos tienen la obligación de saberlo, porque cuando se vayan al servicio social y tengan una paciente con un parto, ya valió. Si empiezan con sangrado, ya les dije la vez pasada, la maniobra de SEA, ¿sí? Pinzar el cuello. ¿No se lo dije a ustedes? ¿Eh? Sí, ahí está. Pinchamos aquí. ¿Sí? Ajá. Entonces, bueno, dijimos que aumenta, vean, esto es importantísimo, pregunta de examen, esta es una pregunta de examen de grado, por eso siempre se lo recargo. Aumenta el gasto cardíaco al término del embarazo, va a ir desde 450 hasta 650 mililitros por minuto. Quiere decir que si la paciente está teniendo, cerrémoslo en 500 mililitros por minuto, ¿en cuántos minutos se va a desangrar? Cuando nosotros tenemos, ¿sí?, un volumen aproximado de 5 litros, de 4 y medio, 5 litros. ¿En qué tiempo? Si yo estoy perdiendo 500 mililitros, ¿en qué tiempo se va a morir? La paciente en 10 minutos ya se vació. Por eso la importancia clínica, que ustedes sepan cuánto tiene de gasto ese útero. Si yo veo que esta paciente me está sangrando, yo no me puedo esperar a 5 minutos a ver qué pasa. Si yo veo que está sangrando más de lo normal, inmediatamente tomo una acción y pinzo las uterinas. O le rajo la panza y a ver qué hago. O hago otras maniobras. ¿Sale? Bueno. Preferentemente depende del volumen que haya perdido, sí. El volumen, digamos, básico para hacer la transfusión. Lo vamos a ver ahorita que veamos, cuando veamos choque. ¿Sí? Y de todas maneras, den una revisadita al choque, porque dependiendo del grado de choque, vamos a ver los datos clínicos, claro. Hay algunos que son un choque grado 1, no tienen descompensación, grado 2 ya empieza a tener alguna sintomatología, pero no está descompensada. Grado 3, la paciente ya tiene descompensación, hay datos de bajo gasto, entonces requiere que todo su organismo, ¿sí?, mejore y hay que ponerlos aquí. ¿Vale? Entonces, vean, regresamos otra vez aquí. Ahí están las arterias. Tenemos las ováricas, que está por acá, la ovárica, que viene la ovárica, la tubaria, la uterina, ¿sí?, la ilíaca, el tronco común, y la uterina. Y todos los ramos que ya habíamos mencionado. Ok, durante el embarazo, el fenómeno dado por la progesterona va a ser una vasodilatación. Eso es lo que pasa normalmente, ¿sí? Por eso las pacientes cuando están embarazadas son las cansadas, o son las que se caen, porque tienen vasodilatación y porque hay un efecto de compresión de cava también. El retorno regresa, el gasto cardíaco está disminuyendo. Entonces, si no tiene una buena compensación, si la paciente está anémica, si la paciente está desnutrida, si la paciente es diabética, si la paciente es hipertensa, pues obviamente tenemos cambios aquí. Si yo mejoro las condiciones de esto, ¿cómo regreso el retorno venoso? ¿Cómo aumento el gasto cardíaco? Pues que se haga de ladito. Descomprimo arteria y vena abdominal, ¿sí? Y entonces el regreso de sangre es mejor. Mejor gasto cardíaco y mejora todo esto, ¿ok? Entonces, vean, ¿por qué es importantísimo que la paciente tenga una vasodilatación? Porque cuando hay una vasoconstricción, que es un fenómeno que vamos a ver en la preeclampsia, la paciente, desde ahí esa vasoconstricción que se da en las primeras semanas, los síntomas se repercuten, se ven presentes después de las 20 semanas y durante las 2 semanas después del puerperio. Entonces puede presentar la paciente problemas. Y esos problemas nos van a dar alteraciones en el bebé y en la mamá. Vean, entonces esto es lo que pasa normalmente. Penetra el citotrofoblasto en el endometrio, el miometrio, y entonces hace que haya unos vasos sanguíneos anchos y que aumente el gasto cardíaco. O sea, quiere decir que hay un flujo, mayor flujo y una vasodilatación. Mientras que en una paciente que tiene un problema de una preeclampsia, los vasos sean pequeños, vean aquí el cambio, pequeños, y entonces el flujo es menor. Hay mayor resistencia y menor flujo. Quiere decir que entonces va a haber
Si hay mayor resistencia y menor flujo, va a haber hipertensión. ¿Sale? Y va a venir toda la sintomatología. En el cuello uterino, decía yo que esto nosotros lo podemos ir viendo, cambios clínicos. ¿Qué va a haber? Bueno, pues en el cuello vamos a encontrar cambios que se están dados, ¿por qué? Por relajación, por reblandecimiento progestacional. ¿Cuáles son los cambios que vamos a tener? Bueno, pues vamos a tener cambios por reacción desigual, cambios a nivel del cuello, y vamos entonces a ver signos clínicos que se van a dar entre la sexta, séptima semana. Vamos a ver un signo de Chadwick, que va a ser que como está viendo mayor flujo, está viendo mayor vascularidad, mayor flujo sanguíneo, pues entonces en el cuello vamos a ver un color azul violáceo, que se llama signo de Chadwick. ¿Sí? Aquí estaba la actividad, ya lo voy a ver. Entonces, signo de Chadwick. Podemos encontrar también un reblandecimiento de este cuello, aquí, de este cuello. Reblandecimiento de este cuello. Ese se llama signo de Hegel. Yo agarro, meto mis dedos, hago el tacto y siento el cuellito, lo empujo y se hace guamito, flojito. Signo de Chadwick, de Hegel. O puedo tocar a través de los fondos de saco, o sea, si yo coloco mis dedos y lo pongo por acá, toco el fondo de saco y toco un pulso, se llama signo de Osiander. O agarro y coloco mis dedos y veo acá, siento un chipote por vía de siento un chipote del útero, signo de Piscasec, ¿sí? Si siento aquí, por tacto vaginal, un abombamiento, signo de Noble Budín, o sea, se abomba. ¿Por qué? Porque se relaja y se hace más gordito el útero, ¿sale? Entonces aquí tenemos lo que estábamos viendo, ¿sí? La otra actividad. Piel, ¿qué pasa en piel? En piel, el efecto progestacional va a estar dado por pigmentaciones, pero no tanto por eso, sino porque la gonadotropina coriónica humana tiene estructuralmente los primeros aminoácidos, tiene una semejanza con la hormona estimulante de los melanocitos. Entonces, en piel, por cambios mecánicos va a haber estiramientos, va a haber estrías, va a abrirse los rectos abdominales, se va a hacer una diástasis. Vamos a tener pigmentaciones, tanto de la cara, que se hace la famosa ala de mariposa, de ahí tenemos que hacer diagnóstico diferencial con el lupus, ¿sí? Se pigmentan areolas, se pigmentan áreas de la ingle, axilas, nevos y la línea morena, o cicatrices. Y esos son datos de diagnósticos de sospecha de probabilidad de embarazo, ¿sale? Ahí tenemos, vean, ahí está, el melasma, las estrías, ¿sí? Cambios vasculares, la misma vascularidad que decía, se nos van a ver esta telangiectasia, va a haber rubicondés o eritema palmar, la vamos a ver roja. Por eso ven a las mujercitas en invierno y andan como si nada, sin suéter, porque tienen un estado hiperdinamico, generan calor, ¿sí? Por esto tienen una vasodilatación, generan calor y cambios vasculares. Aquí están, miren, aquí tenemos un vasito, ¿dónde está? Vasito. Aquí de acá no la veo bien. Ok, vean aquí, ¿sí? Puede haber una dermatosis del embarazo, empiezan a llenarse de ronchitas, manos, cara y mucho pruritos. Y llegan uno y dicen, no, pues la ve en general. No, váyanse a dermatología. Y la veo con el dermatólogo, y si sabe el dermatólogo pasó por clínico con el doctor Rosa, dice, esto es una dermatitis del embarazo y está dado por hormonas y no se le va a quitar hasta que se desembarace. Por más menjurje que le ponga. Mamas, las mamas van a sufrir cambios. ¿Y cambios por qué? Porque es un órgano accesorio que nos va a permitir la alimentación del recién nacido. ¿Cuáles son los cambios? En las primeras semanas va a tener sensibilidad dada por estrógenos y progesterona, ¿sí? En el segundo trimestre, pues va a empezar a ver un crecimiento tanto de los conductos galactóforos como los acinos, y empieza a haber un crecimiento. El crecimiento de la mama, la madurez de la mama no ha llegado con ustedes, que ahorita ya están así, hasta ahí no llega. Va a llegar su función última, su madurez va a ser hasta que dé leche. ¿Por qué cuando le dicen a la mamá, señora, dele leche? Si usted le da leche al bebé, tiene menos riesgo de sufrir cáncer. ¿Por qué demonios? Porque
porque estas células maduraron hasta que dio leche. Si estas células, una mujer tiene un aborto, no han llegado a dar leche. Si una paciente no amamanta, no ha llegado a tener su función. Por lo tanto, estas células se estacionan en una etapa en la que estas células pueden degenerar y desarrollar cáncer. Por eso es que la lactancia materna ayuda a disminuir el riesgo de cáncer. Le ayudan a sus células a haber llegado a completar su madurez funcional. Ok. Y los cambios que se van a ver. Una paciente embarazada joven, ¿sí? Y después del embarazo. ¿Sí? Veamos. Se hace la línea morena, se hacen los puntos de Montgomery, el pezón se hace más gordito, se hace más eréctil. Hay algunos pacientes que no tienen pezón y hay que verlo desde el inicio del embarazo. Cambios metabólicos son importantísimos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Aumento de peso, ya dijimos, es un estado hiperdinámico, empiezan a aumentar de peso, las primeras semanas bajan de peso y después comen como diablos. Es mejor vestirlas de china poblana con hilos de plata, por darle de plata que las de comer. ¿Sí? Entonces, empiezan a haber un incremento. Ese incremento tenemos que evitar nosotros. ¿Y está dado por qué? Pues por los cambios hormonales también. Aumento de peso, un promedio debe de subir entre 9 a 11 kilogramos. Lo vamos a ver después de peso. Aquí tenemos una tabla que nos dice cómo debe de ir aumentando la paciente, dependiendo de quién, el feto, la placenta, el líquido, el útero y todas las estructuras que están creciendo ahí, y nos da más o menos un promedio entre las 10, 20, 30 y 40 semanas, para llegar al final, un total entre 12.5 gramos, kilogramos, que esto ya es muy alto. Y esto lo tenemos que ver, esto sí nos interesa. De acuerdo a un incremento del índice de masa corporal, nosotros tenemos que ver si la paciente tiene un índice de masa corporal menos de 19, pues entonces tendríamos riesgo, porque la paciente estaría desnutridona. De ahí tendríamos que implementar nuestra alimentación. Si nuestra paciente está en un estado normal, tenemos que mejorar nuestra alimentación. Si está alta o obesa, tenemos que disminuir nuestros ingesta. El metabolismo del agua. El agua se empieza a incrementar, el riñoncito más o menos entre la semana 20, 28, empiezan a aumentar la retención de agua y sodio, y por eso la paciente aumenta el volumen plasmático, aumenta la cantidad de líquido circulante en la sangre y nos lleva a que tengamos unas condiciones mejores, ¿sí? Por eso la paciente se puede edematizar al final del embarazo, por esto, ¿sí? También ahí echamos a andar esto, ¿sí? Pero principalmente se presenta cuando hay alteraciones a nivel de la presión por la preeclampsia, ¿sí? El líquido amniótico va a estar dado principalmente no por la retención del líquido, sino por la cantidad de orina que produce el bebé. Inicialmente por la transfusión de la placenta y después por el líquido. Cuando empieza el riñoncito a funcionar, el líquido el riñón empieza a producir líquido. Pero si la mamá no tiene una ingesta de agua, pues obviamente el líquido está disminuido. No quiere decir que si la mamá toma mucho líquido va a tener más líquido, no, pero sí va en proporción esta cosa. Ok, el metabolismo de las proteínas. Sí, toda la mujer, como decía, es un estado anabólico y todos sus procesos proteínicos van a incrementarse. Tanto las hormonas transportadoras de hormonas como las hormonas mismas, ¿sí? Van a empezar a tener un incremento y se van a aumentar la cantidad de proteínas hasta 1000, ¿sí? Hasta 6 gramos por día. Y bueno, pues, ¿por qué se necesitan incrementar las proteínas? Porque el bebito está formando tejidos y esos tejidos están formando órganos, ¿sí? Y está formándose totalmente el bebé. Y además, la mujer requiere también cubrir necesidades. Y sus necesidades más las del bebé tienen que incrementarse esto. Por eso en algunas pacientes, mejor dicho, por eso en las pacientes incrementamos, dependiendo del índice de masa corporal, su ingesta de proteína más que de azúcares y más que de grasas. Ok. ¿Qué pasa en el metabolismo de las grasas? De carbohidratos. Normalmente, en un embarazo normal, ¿sí? Hay hipoglucemia leve en ayuno. Hay hiperglicemia postprandial, hiperinsulinemia. ¿Qué quiere decir esto? Hipoglucemia, pues sabemos que todos en la mañana, si no comimos bien en la mañana, nuestro azúcar está bajo. Después agarramos, comemos, se va. ¿Y qué pasa? Hay insulinemia, ¿por qué? Porque necesitamos que ese páncreas agarre ese azúcar y la meta a los tejidos. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué pasa cuando la paciente está embarazada? El tejido mayor nos hace que haya una resistencia, o puede haber una resistencia a la insulina.
Entonces, por los tejidos, por lo tanto, los tejidos ya no mantienen un buen control de los azúcares. Pero además, entre la semana 24 a 30, 34, 28, 28, 30, 24, empieza a haber un incremento del lactógeno placentario, de las hormonas estrógeno progesterona, de insulina a nivel placentario, y entonces esto favorece que haya una mayor resistencia y nos puede favorecer una diabetes durante el embarazo. Entonces, por eso que nuestro paciente entre la semana 20, 24 a 28 tendríamos que mandar a hacer una curva de tolerancia a la lactosa. Ok, el metabolismo de las grasas. También las grasas tienen mucho que ver aquí, ¿sí? ¿Por qué necesitamos grasas? Bueno, pues porque es el almacenamiento de las reservas. Si la paciente tiene consumo de azúcar adecuado y proteínas adecuadas y grasas adecuadas, pues va a estar su estado normal. Pero si la paciente de por sí ya es obesa, que tenemos gran cantidad de obesas, es obesa y además tenemos un compromiso de esto, pues entonces las grasas van a verse comprometidas. ¿Cuáles van a ser que tienen problemas? La LDL, ¿sí? Alcanzan un máximo de la semana 36. Recuerden que las de baja densidad son más propensas a adherirse a los tejidos vasculares, entonces tenemos riesgo de nuestra paciente. Si de por sí ya dentro de los cambios que vamos a encontrar, la paciente, vean aquí está saludando con la patita, con los cambios que vamos a tener, esta paciente tiene riesgos, pues más vamos a tener riesgo de que pueda hacernos un incremento. Las grasas, el colesterol y los triglicéridos se pueden incrementar en la mujer hasta el doble de lo normal. 200 de lo normal, doble D puede incrementarse y se considera normal. El sodio, se empieza a retener sodio. Igual en ese momento, la semana 28, empieza a haber una retención del líquido, ¿sí? De sodio, potasio, y entonces jala líquido. Y al jalar líquido aumenta el volumen circulante, aumenta el gasto cardíaco, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la está preparando. Digo que es una máquina perfecta porque la está preparando para que cuando venga el embarazo, la pérdida de sangre no se vea descompensada y aumenta el volumen plasmático hasta un promedio de 1.800 mililitros. Ahorita vamos a ver qué cambios aquí. El volumen sanguíneo se va a incrementar, o sea, va a incrementar el número de células formes, los citocitos, en un 40-45%, ¿sí? Va a haber hipovolemia inducida por el embarazo. ¿Por qué? Digo, hipervolemia. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir. Empieza a haber retención de líquido, va a haber mayor líquido circulante, el volumen circulante se va a agregar. Entonces, al haber mayor volumen circulante, más gasto cardíaco, va a haber más trabajo. Empieza la taquicardia, empieza cambios que podemos encontrar, escuchar murmullo vesicular en el pulmón, que puede condicionar esto. Por eso una paciente hipertensa, una paciente cardiópata, una paciente diabética, podemos encontrar alteraciones ahí. Volumen sanguíneo, decía yo que se incrementa, si va a haber el aumento. ¿Por qué aumenta el volumen sanguíneo? Pues el gasto cardíaco, porque se está incrementando el flujo. Ok, aumenta el volumen de eritrocitario, ¿ven? 450 mililitros, más eritrocitos, menos en proporción que el líquido. 1800, 450. Por eso es de que si nosotros tomamos una muestra, vamos a ver menos eritrocitos, menos hemoglobina, y entonces podemos decir, está anémica. Esto es a lo que le llamamos anemia dilucional del embarazo, y es fisiológica. Concentración de hemoglobina de hematocrito, ya lo habíamos dicho, pues, aumenta la hemoglobina, el hematocrito, y la hemoglobina debe de mantenerse por arriba de 12 gramos de acuerdo a la guía de práctica clínica y a la Organización Mundial de la Salud, para que podamos considerarla como normal. El hierro se incrementa la captación, ¿sí? ¿Por qué? Pues requiere hierro para la formación de tejidos, de órganos del bebé, ¿sí? Principalmente eritrocitos. Funciones inmunitarias, se incrementan las defensas celulares, entonces la paciente incrementa los leucocitos. Si llegan los leucocitos, aumentar hasta entre 5 a 12,000 y durante el parto, durante el puerperio pueden llegar entre 20 a 25,000 y considerarse dentro de lo normal. ¿Sale? Yo creo que lo vamos a ver más al ratito porque ya estamos a las 9, hay que ir a desayunar. ¿Sale? Díganles allá a los chicos, ¿sí? Que lo vamos a sorprender aquí. Chicos, Porque estos días sí ven que son... vamos a suspender la clase ahorita. ¿Sí? Vemos si las vemos al ratito en un espacio que tengamos, porque me voy a la 1, tengo que ir al SAP. ¿Sí? Entonces, si no, la checamos el lunes. Vamos bien, de todas maneras.